Bueno, entonces vamos a empezar mirando un poquitico lo último que tenemos o la última invitación que nos ha hecho el Padre General, que es el Padre Sousa, que son las preferencias apostólicas universales. ¿Por qué nos sirve para desandar un poco el camino? Así como estuvimos caminando desde Pamplona, desde Manresa, para acá, para comprender un poco el discernimiento, vamos ahora a desandar, a caminar hacia atrás un poco para comprender el discernimiento desde esta perspectiva. Pero sobre todo quiero que hagamos énfasis en la primera. La primera dice mostrar el camino hacia Dios mediante los ejercicios espirituales y el discernimiento. Entonces, ahí les resalté un poquito lo primero que nos está invitando y es a qué? A mostrar el camino hacia Dios. En últimas, la, digamos que el énfasis, el sentido que tiene que nos reunamos a hablar de discernimiento en las mañanas, una vez por allá al mes, es que encontremos este camino hacia Dios. ¿Mm? ¿Quién es el camino hacia Dios? Él nos lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, tiene sentido encontrar este camino, esta verdad y esta vida que es Jesucristo. Entonces yo les decía que para poder conectarnos con Jesucristo es importantísimo, es muy clave que nosotros sepamos quién es esta persona. Entonces, desde luego para eso, pues hemos hablado de la importancia de acercarnos a la Biblia, sobre todo de leer los evangelios. Les decía que era importante que los leyéramos completos. Los invitaba a que arrancáramos al menos por el más corto, que es el de Marcos, pero que no lo leyéramos completo, de principio a fin, que nos leyéramos el Evangelio de Marcos, para que cuando nos inviten a identificarnos con Cristo, pues nosotros sepamos quién era ese Señor. Si nosotros lo que queremos es identificarnos con Cristo, ¿para qué? Para que Él sea nuestro camino hacia Dios, pues indudablemente va a ser muy importante que nosotros sepamos quién era Él, qué era lo que hacía. Entonces, vamos a arrancar un poco con esta primera parte de mostrar el camino hacia Dios como una de las partes más importantes del discernimiento ignaciano y vamos a pretender comprenderlo un poco más y mejor para que entendamos que esto tiene sentido, hablar de discernimiento ignaciano, siempre y cuando estemos haciendo este camino, mostrar el camino hacia Dios. Y para esto, entonces, la compañía de Jesús nos invita al discernimiento. Pero claro, a veces pensamos que el centro es el discernimiento, no. El centro es el camino hacia Dios, el centro es la invitación a la santidad. El centro es buscar y hallar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ese es el centro. Buscar y hallar qué es lo que desea Dios de nosotros y para nosotros y seguirlo. Y para eso entonces vamos a volvernos un poco hacia atrás nuevamente y vamos a contemplar a Ignacio de Loyola y vamos a recordar algo que habíamos planteado y es su cercanía con la Virgen María. En varias ocasiones ustedes van a encontrar en la autobiografía pues citas específicas que hace San Ignacio de cómo la Virgen lo iba orientando, de cómo la Virgen lo iba acompañando. Él tuvo varias apariciones de la Virgen durante su vida y para él era muy importante este tema de la cercanía con la Virgen. En el Testamento del Peregrino, que es un libro que está al alcance de todos nosotros, el que quiera poderse acercar a él, lo escribió uno de sus primeros compañeros, que es Luis Goncalves de Cámara. Él nos muestra cómo era tan importante para él esa cercanía con la Virgen María. Y desde luego, pues cuando estemos hablando del discernimiento ignaciano, es muy importante que nosotros también comprendamos un poco esa cercanía de Ignacio de Loyola con la Virgen y que en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras creencias, pues nos acerquemos a Cristo por este camino. Esta vez nuestra mediadora por excelencia, la madre que es capaz de ponernos al lado de la voluntad del Hijo, indudablemente es la Virgen María, y por eso pues cobra
tremendo sentido cuando estamos hablando de discernimiento, cuando estamos hablando de conectarnos con Jesucristo, pues acercarnos a María. Entonces, María, ¿qué nos va a decir? Y nos lo dijo en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Entonces, acercarnos a Jesús para cumplir su voluntad, indudablemente una posibilidad muy cercana y muy enorme es hacerlo a través de María. Entonces, a ejemplo de Ignacio, la invitación que estamos haciendo es a que nos seamos cercanos a la Virgen. Acuérdense de esa famosa vela de armas de él ahí en Montserrat, en el que él le entrega su vida pasada a la Virgen y le pide que lo acompañe en esa nueva vida. Entonces hoy vamos a hacer una invitación a encontrarnos con esa Virgen María, con esa Madre de Dios que nos pone al lado de su Hijo y lo que hace es que nos invita a cumplir su voluntad. Entonces les decía que cuando estamos hablando de discernimiento es indudable que deberíamos contemplar lo más importante y es el camino hacia Dios. ¿Por qué estamos hablando de discernimiento? Porque queremos para nuestras vidas la santidad, porque queremos para nuestras vidas encontrar el camino hacia Dios. En eso, ahí cobra sentido el discernimiento y por eso les decía que vamos a caminar un poco hacia atrás el día de hoy. Bueno, entonces vamos ahora a mirar algunos aspectos que estuvimos trabajando la vez pasada cuando hablábamos del discernimiento, ¿cierto? Y decíamos que el discernimiento cobra sentido cuando soy capaz de hacer planificación. Es decir, hago discernimiento para planear mi vida. Planeo mi vida para cambiarla, para hacer cosas diferentes. ¿Mm? Les decía que hay unos como componentes importantísimos del discernimiento y alguno de ustedes me escribía una pregunta eh, y pues me resaltaba como si el discernimiento, la parte más importante del discernimiento fuera la oración. Entonces yo a esa persona le respondía diciéndole que sí, pues que indudablemente la oración es muy importante dentro del discernimiento, pero que Ignacio de Loyola tiene o resalta más dentro del proceso de discernimiento el examen diario. Van a encontrar ustedes en la autobiografía y también en las constituciones de la Compañía de Jesús que Ignacio de Loyola le permitía a un jesuita, o aún hoy día dentro de las constituciones de la Compañía dice que un jesuita puede dejar de hacer la oración en el día, pero sí o sí tiene que hacer el examen. Es decir, es posible que no haga oración ese día si está muy enfermo o si tiene alguna condición especial. Ignacio le dice, bueno, está bien, yo le permito que usted no haga oración, pero lo que no le permito es que deje de hacer el examen, que deje de hacer la pausa diaria. Entonces, para los que queremos acceder un poco a este camino del discernimiento, debemos entender un poco también ese tema con él. No, no estoy escuchando. ¿Ahí ya? ¿Ahora sí? Sí, ya regresó el sonido, ya regresó. Bueno, muy bien. Entonces les decía que muy importante ese camino de acercamiento al discernimiento por vía del examen diario, por la vía de la pausa ignaciana. Les decía que Ignacio de Loyola digamos que en las reglas que tiene en las constituciones de la Compañía de Jesús, establece la importancia del examen diario en el camino del discernimiento, establece el camino de la pausa. Entonces, va a ser muy importante que nosotros entendamos la importancia que tiene el examen diario, que tiene la pausa ignaciana en este camino nuestro de crecimiento hacia el discernimiento. Decíamos incluso que la invitación era que llevásemos una especie de diario o que llevásemos una especie de cuadernito en el cual fuésemos haciendo un crecimiento en ese proceso de la pausa ignaciana, en ese crecimiento del examen del consciente. El examen, como ustedes saben, parte del contacto con las mociones interiores, lo que Ignacio llama las mociones, que no es otra cosa que identificar esa presencia de Dios en el día a día nuestro, de tal manera que podamos identificar qué cosas nos están llevando
como él mismo lo expresa, de bien en mejor subiendo, es decir, que vamos acercándonos cada vez más a Dios, o lo que me está llevando de mal en peor bajando, es decir, aquello que me está alejando de Dios. Ese es el discernimiento de espíritus que plantea Ignacio de Loyola, y en esa experiencia de discernimiento de espíritus, él nos va invitando a ir refinando cada vez más nuestras capacidades de acercarnos a Dios y de acercarnos a ese camino del que estábamos hablando. Entonces, les decía que es muy importante el tema del acercamiento al Evangelio, es muy importante el tema de la oración diaria, pero lo que más nos resalta Ignacio en el tema del discernimiento es el examen, la pausa ignaciana, que estemos siempre evaluando nuestro proceso de irnos acercando más hacia Cristo. Como les decía, él incluso le daba permiso al jesuita cuando estaba enfermo de no hacer oración, pero nunca daba permiso de dejar de hacer el examen. Entonces vamos a aprender un poco de esa invitación que nos hace San Ignacio a hacer el examen diario, a trabajar en el tema de la pausa. Los que conocen más del tema saben que la pausa es un proceso en el cual se hacen 5 pasos, pero más que simplemente los 5 pasos, la invitación que hacemos es a que nos acerquemos a ese Jesús que nos invita a ser parte de su vida, a identificarnos con él. Entonces aquí vamos a retomar un tema que estuvimos hablando ahora durante el saludo, y es el tema de la contemplación. Les decía que la idea es que como nos vamos a encontrar la primera semana de diciembre nuevamente, vamos a hacer una práctica de contemplación basada en ubicarnos en el nacimiento, ahí al lado de María y José. Vamos a hacer esa práctica en nuestro próximo encuentro para que así le demos inicio a la Navidad con esta práctica de la contemplación. Pero entonces les estaba diciendo en el saludo que la contemplación es básicamente la ubicación dentro de una escena de Jesús. Siempre que Ignacio nos va a hablar de contemplación, nos invita a que nos ubiquemos dentro de una escena propia de Jesús. Entonces esta contemplación va a ser esa capacidad que yo tenga de identificar ese lugar en el cual nosotros somos capaces de encontrar, de buscar y hallar esa voluntad de Dios, pero pudiéndola encontrar en cada uno de esos momentos evangélicos. Es decir, si yo quiero identificarme con Jesús, indudablemente pues lo debo encontrar en el Evangelio, es decir, saber quién es, quién era, cómo era su vida, qué era lo que hacía. Y la mejor manera indudablemente está directamente en los Evangelios y también desde luego en las cartas de San Pablo. Leer a San Lucas, pero también leer los Hechos de los Apóstoles. Leer las cartas de San Pablo indudablemente nos acerca mucho más al conocimiento de Cristo. Ahora, alguno también me decía, bueno, pero entonces no leemos el Antiguo Testamento. Claro que sí, claro que lo debemos leer, pero siempre haciendo una lectura en clave de Jesús, es decir, entendiendo que en el Antiguo Testamento nosotros somos capaces de leer la historia de salvación, sin olvidar en ningún momento que el judaísmo pues es una religión que podríamos denominar nuestros hermanos mayores y que tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que respetarles. El Papa Francisco ha venido insistiendo mucho precisamente en este tema del diálogo interreligioso, en la necesidad de poder nosotros conectarnos con las otras religiones y conocerlas un poco mejor. Y qué mejor que conocer un poco más a la religión que perteneció nuestro Señor Jesucristo, que es el judaísmo. Entender un poco qué es la Torá, cómo está presente en la Torá el Pentateuco, porque ellos comparten con nosotros los primeros 5 libros de la Biblia, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y Deuteronomio, donde está la antigua ley. Cómo entender un poco mejor a Jesús a partir de comprender un poco mejor el judaísmo. Fue un judío, indudablemente, durante su vida y la vivió a plenitud, su condición de judío. Por lo tanto, en un diálogo interreligioso, conocer un poco más de lo que fue esa religión y cómo la vivió Jesucristo en su vida, para nosotros va a ser enriquecedor y nos va a ayudar a crecer. Pero como les decía, la lectura del Antiguo Testamento siempre habrá de hacerse en clave de Jesucristo, es decir, en clave de crecimiento de nuestro conocimiento de Jesús, es decir, ser capaces de leer al profeta y entender que el profeta habla de libertad, habla de justicia
y por lo tanto nosotros identificamos esa capacidad de libertad y de justicia en el mismo Jesucristo. ¿Mm? Vamos entonces ahora a mirar un poquitico el tema que hemos venido trabajando en cuanto a leer los signos de los tiempos y ser capaces de ubicarnos acorde a los lugares y personas. ¿Qué significa leer los signos de los tiempos y ser capaces de ubicarnos de acuerdo a los tiempos, lugares y personas? Hoy día, indudablemente, estamos en una sociedad que exige de nosotros un montón de conocimientos, un montón de información. Nos hablan incluso de la necesidad de conectarnos en torno a la lectura de lo que es el mundo. Es decir, todo el tiempo estamos bombardeados por información desde que nos levantamos. Ustedes han estado estos últimos 3 días seguramente pendientes de quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, porque los medios masivos de comunicación nos llevan a ese, digamos que a esa búsqueda de lo que es la información. Todo el tiempo usted prende el radio y le están dando información de cualquier tipo, prende la televisión y le están dando información de cualquier tipo. Digamos que antiguamente el fenómeno era cómo buscar información y por eso tocaba ir a las bibliotecas y tocaba ir para buscar la información. Ahora es al revés, ahora es cómo rechazar información, cómo poder filtrar información, cómo poder a través del internet descartar lo que no me sirve porque me llegan tales cantidades de información que lo que requiero es poder configurar para mi vida una información puntual, una información específica, algo que realmente me aporte. Entonces aquí cuando hablamos de ubicarnos de acuerdo a los tiempos, lugares y personas, estamos indudablemente hablando de esa capacidad que tengo de rodearme adecuadamente, de buscar unos espacios específicos para mí mismo, de buscar unos espacios de encuentro con el otro que me permitan crecer. Y aquí entonces conectamos con el tema de ser contemplativos en la acción. Hablábamos ahora que contemplar, como lo invita Ignacio, es conectarnos un poco con la vida de Jesús, es decir, ser capaces de identificarme con Jesús, contemplar varias veces, ustedes lo van a encontrar en los ejercicios espirituales. Vengan, aquí se los muestro. Vamos a mirar aquí un poquito un ejemplo de lo que Ignacio nos presenta como contemplación. Entonces miremoslo acá. Aquí están ustedes ubicados en los ejercicios espirituales, en el número 47. Y nos hace este preámbulo que dice, primer preámbulo. El primer preámbulo es composición viendo el lugar. Aquí es de notar que en la contemplación o meditación visible, así como contemplar a Cristo nuestro Señor, el cual es visible. La contemplación, la composición será ver con la vista de la imaginación el lugar corpóreo, donde se halla la cosa que quiero contemplar. Digo el lugar corpóreo, así como en un templo o monte donde se halla Jesucristo o Nuestra Señora, según lo que quiero contemplar. Entonces, en varias ocasiones vamos a encontrar esta invitación que nos hace San Ignacio para contemplar a Jesús a través de una composición evangélica, es decir, que seamos capaces de encontrarnos con Jesús a través de contemplarlo en una posición en la cual yo me ubico en un lugar donde Jesucristo está. Entonces, esta práctica de la contemplación, como les decía, para nosotros va a ser muy importante porque en muchos momentos cuando queramos hacer estos procesos de encuentro con esta metodología del discernimiento, una invitación que nos va a hacer San Ignacio es precisamente a la contemplación, a que seamos nosotros capaces de ubicarnos en torno a Jesucristo y ubicarnos con Él en un lugar concreto como los que nos describe el Evangelio en los cuales Él se encontraba. Bueno. Entonces, esta práctica de la contemplación va a ser muy importante dentro del proceso de discernimiento. Vamos entonces ahora a hablar un poco de ese tema de ubicarnos en tiempos, lugares y personas, siempre desde una perspectiva de el tema de los signos de los tiempos. Cuando hablamos de ser capaces de leer los signos de los tiempos, pues hoy en día desde luego existe la semiótica, que es
como la ciencia de la especialidad en el estudio de los signos como tal. Pero para nosotros, lo importante es que nosotros seamos capaces de interpretar esos signos. Es decir, hablamos de signos a esas señales, a esas cosas que nos están ocurriendo durante nuestra vida. La teología actualmente nos dice que Cristo se revela a través de la historia. Ya habíamos hablado de la importancia de ir reconstruyendo poco a poco esa biografía nuestra para poder identificar en la historia nuestra propia esos lugares en los cuales se revela Cristo, es decir, cómo ha aparecido Cristo en mi historia, cómo ha aparecido Cristo en nuestra vida como tal. ¿Para qué? Para que seamos capaces de interpretar los signos que se han venido presentando en nuestra vida. Y a partir de la vida que estamos construyendo hoy en día, por eso es la invitación a la realización del examen, a la realización de la pausa ignaciana, para poder continuar haciendo esa interpretación de los signos, para poder continuar haciendo ese encuentro con Cristo a través de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque Él se revela a través de nuestra propia historia, y cuando hablamos de un discernimiento, estamos hablando de ese examen diario, de esa capacidad de evaluar ese acontecer de Dios en mi historia. Bueno, entonces, en este punto va a ser muy importante que seamos capaces de leer los signos de los tiempos, entendiendo en mi propia vida cuál es el acontecer de Dios. Ese acontecer de Dios que nos está invitando San Ignacio de Loyola a que contemplemos, lo vamos a hacer a través entonces de la práctica del examen espiritual. ¿Qué es? Es la acción de Dios en mi propia historia. Entonces vamos a recordar un poco este punto que estábamos mirando para que lo tengamos absolutamente claro. Entonces, arrancamos con una disciplina. Recuerden que Ignacio de Loyola es una persona muy dado al tema de la disciplina. Como ustedes saben, pues era un militar, y en cuanto militar, pues tiene ese, digamos, ese aspecto de tener esa capacidad de disciplina para la propia vida. Y ahí también hablábamos de incorporar disciplina en nuestra propia vida, y dentro de los pasos de esa disciplina, pues hablábamos de la importancia de generar un espacio de oración. Ahora, que tiene que ser una hora diaria y que tengo que alejarme del mundo. No, recuerden que San Ignacio de Loyola nos dice que nos invita a ser contemplativos en la acción, es decir, a ser capaces de hacer oración en medio de nuestras labores, o incluso de hacer de nuestras labores una oración, de hacer las cosas como Él nos invita, con el magis, con dar lo mejor de nosotros, hacer las cosas como si todo dependiera de nosotros y luego ponerlas en manos de Dios como si todo dependiera de Él. Entonces, vamos a hacer el recorrido por las herramientas del discernimiento que habíamos visto. La primera, que es el tema de la oración diaria. Esa herramienta nos invita a encontrar paz en nuestro interior, nos invita a quedarnos con fe y esperanza y caridad, las verdades teologales. Nos invita a que hagamos contacto con nosotros mismos a través de la respiración. Nos invita a ponernos en las manos del Señor cada día. El momento óptimo de la oración, como habíamos planteado anteriormente, es al comienzo del día, es cuando arrancamos nuestras actividades. Les decía que incluso San Ignacio de Loyola en un momento determinado nos dice que es válido estando en nuestra cama. Él habla de estar de supino rostro arriba, lo habíamos dicho, es decir, hacer oración acostados, que es una buena forma de hacer oración, de ponernos en las manos de Dios. Hablábamos de esa eficiencia y de esa alegría evangélica, es decir, que el evangelio entre en nuestra vida, es decir, tiene sentido hablar de Jesucristo, tiene sentido identificarnos con Él siempre y cuando nuestras vidas cambien para bien, que tenga esa acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el tercer punto, el Espíritu Santo que nos invita a estar enamorados de Cristo. Desde luego que la invitación que hacíamos era que para comprender un poco más y mejor a San Ignacio, pues deberíamos hacer los ejercicios espirituales. ¿Para qué? Pues para que comprendamos la esencia de dónde salen esas raíces de la espiritualidad ignaciana, y desde luego donde se configura más
y mejor el discernimiento ignaciano está en los ejercicios, y lo que buscan los ejercicios espirituales es enamorarnos de Cristo. Y también, desde luego, traer a nuestra vida la práctica que está en medio de los ejercicios espirituales, que es el ejercicio del silencio. De traer silencio a nuestra parte interior, sin importar que haya mucho ruido alrededor nuestro, sin importar que tengamos tantas distracciones en nuestra vida, que seamos capaces de hacer silencio y de conectarnos con ese mundo interior nuestro, de conectarnos con esa realidad de Dios en nuestras vidas. Entonces, que seamos capaces de entender un poco esa presencia del Espíritu Santo que nos invita al silencio interior y de tener esa paz interior que encontramos en la oración. Cuarto, buscar y hallar la voluntad de Dios. Lo decíamos ahora como la primera de las preferencias apostólicas universales. Tiene sentido hacer discernimiento para que nos pongamos en el camino. ¿Quién es? El camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas y hacernos santos es la invitación que hacemos a través del proceso del discernimiento. Ser contemplativos en la acción. Recuerden que la oración se puede hacer a través de lo que hacemos cotidianamente. La oración es ese camino a través del cual nos encontramos con Dios a través de nuestro hacer. Pero entonces siempre San Ignacio nos va a invitar a ser contemplativos en la acción, es decir, que hagamos de nuestras actividades diarias un medio a través del cual logremos encontrarnos con Él. El examen espiritual o la pausa ignaciana, como les decía, está en el centro como herramienta fundamental del discernimiento. Nos invita a encontrar la acción de Dios en nuestra propia vida, en nuestra propia historia. Nos invita a conectarnos con las emociones espirituales. Las emociones espirituales no son estados de ánimo, no necesariamente. Es decir, no importa que yo esté alegre, no necesariamente por estar alegre estoy conectado con el buen espíritu. Y tampoco por estar triste necesariamente estoy conectado con el mal espíritu. Muchas veces es al revés. De pronto estoy alegre, pero estoy conectado con el mal espíritu. De pronto estoy triste y estoy desconectado con el buen espíritu. Entonces entendamos que las emociones espirituales no son estados de ánimo, pero que indudablemente ese camino de ponerme en contacto con las emociones lo que me invita es a una conversión personal. Me invita a fortalecer una espiritualidad que nos ponga delante de Dios. Y ponernos delante de Dios es ponernos delante del misterio. Ponernos delante del misterio implica abandonarnos en las manos de Dios para poder encontrarnos con Él. Contemplar entonces, como les decía, para la espiritualidad ignaciana es ponerse en una escena de la vida de Cristo, y nada mejor para ponerse en la vida de una escena de Cristo que conocerla. Que yo sea capaz de describir a través del pasaje evangélico que conozco cómo es ese encuentro que voy a tener con Cristo. Que yo me pueda imaginar a Cristo con el rollo de Isaías en las manos, leyéndolo, y al terminar que yo sea capaz de verlo diciendo, hoy se cumple esta palabra. Es decir, cuando Ignacio nos habla de una contemplación, nos habla de esa capacidad de ponernos en esa escena de la vida de Cristo. Y por último, la capacidad de leer los signos de los tiempos, ¿cierto? Y conectarnos con tiempos, lugares y personas. En este punto, muy importante que nosotros entendamos que ubicarnos en tiempos, lugares y personas es saber no solamente cómo ser evangelizadores, es decir, cómo tener esa capacidad de, a través del ejemplo de vida, porque no se trata de estar ni siquiera todo el tiempo con la Biblia debajo del brazo, ni estar leyéndole a los demás capítulos de la Biblia, que también es una buena práctica, desde luego, pero tal vez no es la más importante, porque lo que más evangeliza es el ejemplo, es decir, lo que más evangeliza es mi propia vida cuando yo soy capaz de mostrarla a los demás, cuando yo soy capaz de mostrarla con transparencia. Entonces les decía que hoy vamos a hacer un pequeño recorrido para poder completar algunos de los aspectos que hemos venido trabajando, porque pues varios de ustedes me han venido haciendo algunas preguntas. Entonces pues algunos de ustedes, por ejemplo, me decía que la importancia o la centralidad de la oración, yo les decía que claro que la tiene, pero que sin embargo para el discernimiento ignaciano la práctica central y fundamental es el examen. La práctica fundamental es esa pausa diaria.
Otro tema es lo que les decía con relación a la lectura del Antiguo Testamento, que yo les decía que claro que es válida la lectura del Antiguo Testamento, siempre y cuando, como les digo, que yo ya haya terminado la lectura de los evangelios y las cartas, pues leer por lo menos los evangelios y San Pablo, pero siempre ser capaces de leer el Antiguo Testamento en clave de Jesús. Es decir, que si yo estoy mirando el Éxodo, que si yo veo cuando cuando es liberado el pueblo de Israel, pues que yo encuentre allí una posibilidad que a través de Jesucristo yo tenga mi propia liberación, que sea capaz de liberarme de esos apegos desordenados, como nos va a decir Ignacio de Loyola, liberarme de esas cosas que me atan al mundo y que me permiten o me alejan o me desconectan, me llevan cada vez de mal en peor bajando, es decir, que me alejan de Dios. San Ignacio siempre nos va a hablar del tanto cuanto, es decir, esas cosas que tengo, sobre todo el tema de las posesiones materiales, el tema del hacer propio de nuestro obrar al interior de un mundo capitalista, porque no podemos vivir afuera del mundo en el cual nacimos. Nacimos en un mundo capitalista, nacimos en una configuración democrática, pero indudablemente la invitación que tenemos ahí es a usar las cosas tanto cuanto nos acerquen a cumplir la voluntad de Dios, que seamos capaces de desconectarnos de los temas materiales en la medida en que me alejan de Dios, que yo vivo mi vida pensando solamente en conseguir nueva camioneta, nuevo apartamento, nueva ropa, nuevo, y que eso me aleja de una cercanía hacia Cristo, o si yo tengo la ropa que necesito para cumplir con esa cercanía hacia Dios y soy capaz de ser absolutamente libre de esos aspectos materiales porque me pueden estar alejando de esa voluntad de Dios para mi vida. Que tengo cosas materiales, claro que las tienes porque las necesitas, puedes necesitar un vehículo para transportarte y si tienes una finca seguramente vas a necesitar un vehículo más grande para poder, hay unas, pero siempre con ese discernimiento de espíritus, con esa capacidad de saber qué me acerca más a Dios y qué me aleja de Dios, hasta dónde las cosas materiales son un medio que me acerca a cumplir la voluntad de Dios o no. Bueno, entonces aquí vamos a abrir un pequeño espaciecito para algunas preguntas si alguno de ustedes las tiene antes de continuar. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera formular o ustedes pueden, digamos que hacerlo también a través del chat, pero lo que queremos es pues que vayamos como resolviendo algunas preguntas si se nos han venido presentando hasta el momento. No sé si alguno tengo alguna pregunta o algo que quiera de pronto afianzar de lo que hemos visto hasta ahora antes de continuar. Fabián, una pregunta. ¿Por qué nosotros llegamos a las preferencias apostólicas? ¿Porque esas como las líneas que tenemos que seguir o algo así? Bueno, las preferencias apostólicas universales son el proceso de un discernimiento comunitario que hacen los jesuitas cada determinado periodo de tiempo con la idea de saber hacia dónde van a caminar en los próximos 10 años. Como les decía, el discernimiento tiene sentido siempre y cuando nos lleve a la planeación. Para nosotros es igual. Nosotros deberíamos ser capaces de proyectar nuestra vida hacia los próximos 10 años. Es decir, que yo te diga, Martica, quiero saber tú qué vas a estar haciendo en el 2030. Y deberías tener más o menos la idea de eso porque, como les decía, el discernimiento cobra sentido en el momento en que haya una planeación. Lo mismo hace la Compañía de Jesús. El discernimiento comunitario que hace la Compañía de Jesús los invita a planear los próximos 10 años y eso es lo que hacen las preferencias apostólicas universales. Nos invitan a hacer un camino que arranca en el 2019 y termina en el 2029. Entonces, ¿por qué nos conecta a nosotros con eso? Los jesuitas nos han venido diciendo, antiguamente hablaban de colaboradores. Hoy en día dicen que no, que nosotros estamos con ellos hombro a hombro en la misión, que caminamos juntos. Es decir, que ya no es que ellos estén liderando el proceso y nosotros detrás, ni que ellos estén dando las órdenes y nosotros cumpliéndolas, sino que juntos estamos construyendo el reino de Dios, juntos hacemos parte de la iglesia y por lo tanto las preferencias apostólicas universales están orientando nuestro caminar como compañeros, es decir, como pares, como iguales, en este camino de buscar y hallar la voluntad de Dios, caminando en favor de la iglesia de la mano de los jesuitas, con los jesuitas. Nosotros somos con ellos en este camino que nos lidera, que nos enseñó Ignacio de Loyola
Y por eso las preferencias apostólicas universales nos llevan hacia proyectarnos a caminar, es decir, cuando nos conectamos con las preferencias apostólicas universales, estamos apostando a que dentro de 10 años vamos a estar siguiendo esta espiritualidad ignaciana, caminando de la mano con los jesuitas en el mundo y haciendo esa labor, esa obra del reino de Dios en la tierra, de la mano con este tipo de vida y de este tipo de espiritualidad. Pero esa es la, digamos que el entorno de las preferencias apostólicas universales, es conectarnos a partir de un discernimiento comunitario. Ellos hacen una planeación apostólica, ojo con el nombre, planeación apostólica. Es decir, siendo apóstoles, siendo conectados alrededor de Cristo, cumpliendo con el reino en la tierra, cumpliendo su voluntad, trabajando con Él de la mano. Por eso, siendo apóstoles, planeación apostólica es proyectar mi vida en torno a Jesucristo para el futuro y en los próximos 10 años. Por eso nos conectamos con las preferencias apostólicas, Martica. Gracias. No sé si alguno tenga alguna otra pregunta. Bueno, entonces vamos a continuar aquí y vamos con el tema de el buen discernimiento depende del conocimiento preciso de la materia. Entonces aquí decíamos que indudablemente cuando yo necesito tomar una decisión, debo acercarme a la mejor información posible. Entonces les decía que hoy en día estamos bombardeados de información y que Internet nos aporta un montón de cosas las cuales nosotros debemos discernir, es decir, saber qué es lo que realmente más me acerca a ese cumplimiento de la voluntad, pero también hacer un discernimiento basados en una buena información, es decir, rodeados de las mejores personas. San Ignacio en eso fue muy inteligente y se rodeó de estos primeros compañeros que él mismo los escogía, él mismo iba, hablaba con ellos y los traía a ser parte de su equipo. Aquí la invitación desde luego es que cuando vayamos a hacer un discernimiento pues tengamos la mejor información posible, que tengamos asesoría de ojalá los mejores profesionales que nosotros conozcamos en torno a esa materia para lograr tomar la mejor decisión. Luego nos habla del tema de la comunidad, es decir, de la importancia que tiene el ser con otros. Él nos va a decir sobre todo que tengamos alguien que nos ayude a crecer espiritualmente. Ustedes han escuchado, ya lo hemos hablado, el tema de la cura personalis, que es tener esa persona que me ayuda a crecer espiritualmente, esa persona con la que yo puedo hablar de estos temas, con esa persona con la cual yo tengo un encuentro y que esa persona me ayuda a crecer. Desde luego me ayuda a crecer en la oración comunitaria, es decir, me ayuda a encontrarme con otros, como lo hace desde luego o lo hacemos en la Eucaristía, pero también me ayuda a librarme de los apegos y los afectos desordenados. Es decir, esta persona con la cual yo tengo un diálogo espiritual no es para que nos demos solamente mutuos halagos, sino fundamentalmente para que me haga caer en cuenta de las oportunidades de mejora que tengo, para que me haga caer en cuenta de esos aspectos en los cuales debo mejorar, entendiendo siempre que esa invitación que nos hace la espiritualidad ignaciana es hacer hombres y mujeres para los demás. La importancia del servicio indudablemente es clave dentro de la espiritualidad ignaciana. Y nuestros niños están siendo formados en esta idea de ser hombres y mujeres para los demás. Al estilo de los primeros compañeros en Venecia en 1537, entonces tener conversaciones espirituales, al estilo también de los Hechos de los Apóstoles. Ustedes recuerdan que en los Hechos de los Apóstoles nos dice que todo lo ponían en común. La invitación también que nos hace otra de las preferencias apostólicas es el servicio a los pobres. En esto, como les decía, hablar de discernimiento comunitario implica hablar de planeación apostólica, y hablar de planeación apostólica nos invita a tener un apostolado. Hablábamos la vez pasada que cualquiera que este sea es válido, es decir, si tú ves que contribuir con la limpieza del andén al frente de tu casa es un apostolado para ti porque le estás contribuyendo a tus vecinos, pues perfecto. Pero que hagas de tu vida una búsqueda de un apostolado o varios en los cuales tú seas capaz de servir un poco más a los demás. Incluso la vez pasada hablábamos de la posibilidad de servir a la iglesia, de ponerte al servicio del sacerdote de tu barrio para trabajar en alguna cosita, en la recolección de mercados,
en alguno de los ministerios que se ofrecen dentro de la pastoral de tu parroquia. Y hablábamos también del Papa Francisco, hablábamos de las preferencias apostólicas universales. Muy importante, por ejemplo, ahora que ustedes como equipo han venido trabajando el tema de Fratelli Tutti. Sé que varios de ustedes han venido trabajando el tema de Fratelli Tutti, que es como de las últimas indicaciones que nos ha dado el Papa Francisco. Y yo ante eso, pues nada más que felicitarlos y decirles que creo que esa es una buena forma de ir caminando en el crecimiento del discernimiento, es decir, entender un poco cuál es como ese mensaje que nos está dando el Papa Francisco en torno a lo que es la teología del pueblo, lo que es acercarnos cada vez más a esa realidad del pobre, sentirnos nosotros mismos liberados a partir de la lectura de nuestra propia vida y de acercarnos a él. Entonces, de mi parte, felicitaciones a los que han venido haciendo el trabajo en Fratelli Tutti, o cualquiera que sea su forma de conectarse con este Papa, bien sea a través de la oración o bien sea a través del conocimiento cada vez mayor de las indicaciones que nos ha venido dando el Papa Francisco, pues yo los felicito. De verdad, conocer un poco más. Ahora, conocer un poco ese espíritu que está detrás, ¿no? El espíritu de Francisco de Asís. Nosotros somos San Ignacio, nosotros somos muy, desde luego, conocedores de la vida de Ignacio y tratamos de vivir una vida acorde con los principios que la espiritualidad ignaciana nos da. Pero no por eso deberíamos conocer un poquito también la vida de Francisco de Asís, porque es un inspirador, un santo inspirador para nuestro Papa actual. Bueno, cuando hablamos de la planificación apostólica, hablamos de las consecuencias o lo que genera el discernimiento. El discernimiento me debe llevar a una planificación apostólica, es salir de nuestro propio amor, de nuestro propio querer y de nuestro propio interés para conectarnos en el servicio, para hacer unas renuncias y sacrificios personales. Salir de nuestro propio amor es básicamente ese sueño de José, ese Jesús que está en el huerto, es decir, cuando José dice, ¿cómo es posible voy a rechazar a María porque no entiendo que esté embarazada? Pero él en el sueño encuentra al Espíritu Santo, encuentra esa voz de Dios que le dice que ese hijo que es el hijo del Espíritu Santo y acepta la voluntad de Dios y acepta quedarse al lado de Jesús y María. Lo mismo Jesús en el huerto cuando él está llorando, el evangelista nos dice incluso lágrimas de sangre, pero sin embargo le dice, si te es posible, pasa de mí este cáliz, pero si no es posible, hágase en mí tu voluntad. Así a ejemplo de Jesús, que nosotros seamos capaces de pedirle al Espíritu Santo que nos oriente y que nos lleve a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esa sería la planificación apostólica, ir cumpliendo la voluntad de Dios alrededor de Jesús, siendo discípulos de Jesús. Aquí encontramos el AMDG, el famoso Ad Maiorem Dei Gloriam, a la mayor gloria de Dios. Básicamente lo que nos está diciendo San Ignacio es, miren, vivan el Magis, pero entiéndanlo bien. El Magis es lo que más me acerque a Dios, lo que más me acerque a ser santo, lo que más me acerque al servicio de los demás. A veces se malinterpreta un poco el Magis y se lleva hacia la soberbia, hacia pasar por encima de los demás, ser el más grande arriba de otros, y esa no es la idea del Magis, todo lo contrario. A la mayor gloria de Dios es el Magis, poder dejar obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas y que nos lleve a través del discernimiento a hacernos mejores discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús, ya les había dicho, la concepción de los jesuitas actualmente es que nosotros somos unos laicos que vamos trabajando con ellos de la mano, que vamos juntos en el camino y andando por ese camino, como en Emaús somos capaces de identificar a Jesús en ese otro que vamos encontrando por el camino. Y se trata de conocer más a Jesús para más amarlo y seguirlo. Bueno, muy bien. Hasta aquí alguna pregunta que alguno tenga, algún eco que quiera hacer de lo que hemos visto hasta el momento. Yo quiero preguntar, Fabián, sobre cuando mencionabas la presencia del buen espíritu o del mal espíritu en los momentos de alegría o en los momentos de tristeza. O sea, cómo es descubrir ese ángel de luz que nos puede estar engañando en uno de esos dos momentos
¿cuáles serían esa forma de irlo reconociendo, esas sutilezas que se van colando por allí? Carla, acabas de pegar ahí a la pepa. Mira, realmente lo más importante es que yo sea capaz de identificarme cada vez más y mejor a mí mismo, porque aquellas cosas que a unos los acerca a Dios, es posible que esas mismas cosas a otros los aleje de Dios. Es decir, supongamos que hay una capilla muy hermosa, ubiquémonos en un lugar, ojalá de un clima muy templadito, no tan frío, no tan cálido, y allí hay una capilla muy hermosa. Entonces tú entras a esa capilla, te pones frente al sagrario en oración. Para ti ese puede ser un momento maravilloso de encuentro con Dios. Pero tú entraste con tu hijo, él se sentó al lado tuyo y tan pronto se sentó en la banca, ¡pum!, se quedó dormido, porque le pareció que era un sitio muy chévere para dormir, porque el clima estaba muy rico, estaba todo en silencio y él se quedó dormido. Es decir, tenemos que ser capaces de pasar de los medios a las mediaciones, es decir, que nos acomodemos a ese famoso tanto cuanto. Si a ti, Carla, ese lugar tibio, ese lugar te acerca a Dios, te hace vivir, te permite vivir una contemplación, una meditación muy profunda, para ti ese lugar va a ser parte del buen espíritu. Pero si tu hijo que también quería acercarse a Dios, que también quería orar, cada que se mete a esa capilla en ese lugar se queda dormido y él sale disgustado porque dice, yo quería hacer oración y lo que hago es quedarme dormido, es posible que ese mismo lugar, ese mismo espacio, para él no sea tan del buen espíritu ni te acerque, ni lo acerque a Dios. Lo mismo al revés, supongamos que ustedes están subiendo una montaña y de repente viene un viento muy fuerte y entonces ustedes se ponen a recibir ese viento en la cara. De pronto para tu hijo ese puede ser un momento de contemplación, puede ser un hermoso momento de encuentro con el Espíritu Santo, de hallazgo con la voluntad de Dios. Aquí podemos recordar, por ejemplo, estaba San Ignacio caminando a los lados del río Cardoner y él contemplando el río dice que de repente le llegó una visión, algo, no, ni siquiera es una visión, él no es capaz ni siquiera de describirlo, él dice que algo sucedió en su vida en ese momento junto al río Cardoner que lo cambió para siempre, que le enseñó más que todas las letras, dice él, que le enseñó más que todos sus momentos más profundos de oración, ese solo momento en el Cardoner. Puede que a tu hijo en esa montaña, con ese viento en la cara, le llegue ese Cardoner, ese gran momento de inspiración, y que para ti no sea más que un ventarrón ahí que te levantó la ropa y tú dijiste, vámonos que está venteando mucho. Entonces, ahí, Carla, es muy importante aprender a hacer el examen diariamente, a tomar esa práctica de identificar qué me acerca más a Dios, qué es lo que realmente me está aportando a ese conocimiento, a esa cercanía, a esa coherencia. Porque no solamente se trata de encontrar silencio, de encontrar paz interior, sino de ir creciendo espiritualmente. Esa es la invitación que hace el proceso del crecimiento en el examen diario y del autoconocimiento. Entonces esa es la diferencia, Carla, fundamentalmente aquellas cosas que no siempre todo lo que me genera alegría es del buen espíritu, ni todo lo que me genera tristeza es del mal espíritu. En esos momentos, por ejemplo, hay algunas personas que han tenido el triste momento de vivir la muerte de sus padres, supongamos, una mamá que yo amaba muchísimo, un papá que yo amaba muchísimo. En ese momento del desprendimiento puede ser durísimo, puede ser una experiencia terrible, pero pasado un tiempo, tú vas descubriendo que esa persona con la cual tú puedes dialogar espiritualmente puede ser ese ser que ya no está contigo. Y esa ocasión de tristeza, ese desprendimiento que fue tan difícil dejarlo ir, para ti después se convierte en un momento de consolación, ese poder dialogar. Hay personas que me hablan, por ejemplo, que sueñan con sus mamás que ya no están, pero que tienen sueños divinos con ellas. Es más, que las traen a sus momentos de oración y a través de sus momentos de oración crecen enormemente haciendo contacto con esa persona que ya no está. Entonces, ese es el famoso de ir de bien en mejor subiendo, es poder tomar los elementos que nos brinda nuestra propia vida y a partir de esos elementos que nos brinda nuestra propia vida, acercarnos más a Jesús, permitiendo que el Espíritu Santo actúe, dándole espacio a Él para que actúe en nuestras vidas. Esa es la diferencia entre esas dos realidades, de aquello que pareciendo ser perfecto, es decir, todo el mundo dirá
que esa capilla en un clima cálido, tranquilo, debería acercarnos a todos a Dios, no necesariamente. O que ese viento fuerte en la montaña, algunos no necesariamente. Entonces esa es la diferencia ahí entre esos estadios distintos, y la única forma de poder identificar eso es conociéndote cada vez más, practicando cada vez más el examen y afinando cada vez más esas capacidades para leer el buen espíritu en nuestra vida y darle espacio al Espíritu Santo. Él siempre va a querer ponernos del lado de Jesús, siempre permitirnos esos espacios en los cuales le decimos a Dios que actúe en nuestra vida, que nos vaya transformando. Gracias por la pregunta, Carla. Gracias. Bueno, ay Dios mío, nosotros vamos a estar hasta las 8, Francisco. Es de 7 a 8. Hasta las Sí, 9 habíamos dicho, ¿no? sí, más depende del auditorio. Ay, Dios mío, porque si no ya se me acabó el tiempo, qué horror. Bueno, un Mm. segundito, vamos entonces, si quieren, a mirar solamente el tema de las preferencias apostólicas, ¿cierto? Para cerrarlo, caminémoslo al menos completico para que nos permita conectarnos un poco más con el discernimiento, y entonces terminamos ahí. Bueno, vamos entonces a mirar el resto de las preferencias apostólicas. La segunda es caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad, en una misión. Ojo ahí con eso, caminar juntos en una misión, estoy resaltándolo ahí, caminar juntos en una misión de reconciliación y justicia. Entonces, así como la primera que nos habla del discernimiento, nos habla de conectarnos con los ejercicios espirituales y que la base es mostrar el camino hacia Dios, en la segunda es caminar juntos en una misión. Y aquí muy importante que nos hagamos parte de un contenido comunitario, es decir, que a través de nuestras asociaciones de padres, de nuestros colegios, del programa de regionalización, del programa de la parroquia, que caminemos juntos en una misión. Aplicar adecuadamente un discernimiento nos tiene que llevar a unirnos con otros para generar cambios en la sociedad en la cual vivimos. No podemos estar orgullosos de ser el segundo país más desigual de Latinoamérica después de Honduras. Eso puede ser, eso no puede ser, o sea, eso no, ahí no hay discernimiento, algo no estamos haciendo bien para que tengamos esas diferencias tan terribles entre ricos y pobres en nuestro país. No deberíamos estar contentos con eso. Por lo tanto, deberíamos entonces caminar junto a los pobres, a los descartados del mundo, a los vulnerados en su dignidad, para hacer temas de reconciliación y de justicia. Por lo menos que seamos capaces de reconocer que algo no está bien y que empecemos a ver cómo lo podemos, cómo desde nuestros roles, de nuestra realidad diaria, estamos por lo menos haciendo conciencia de esa triste realidad de Colombia como un país con una desigualdad tan grande. La tercera es acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador. Y aquí los hablo acompañar, resalto acompañar, y futuro esperanzador. Acompañar el futuro esperanzador. Porque no podemos quedarnos llorando sobre la leche derramada. Es decir, no podemos quedarnos afirmando simplemente pues que Colombia es terrible y que entonces me voy del país y que voy a enseñarle a mis hijos prontamente que deben irse de Colombia, sino al contrario, ponernos el reto de transformar el país, de hacer de nuestros hijos formados en valores que lleguen al poder y que desde esas estructuras de poder sean capaces de ir transformando a Colombia. Ese sería un acompañar con un futuro esperanzador. Y nosotros mismos hacer del discernimiento no un espacio para la búsqueda del pecado, y aquí es importantísimo eso. Entendamos que a veces el discernimiento se vuelve como un mar de escrúpulos. Al mismo San Ignacio le pasó, pero después nos enseñó que eso era un error, que no nos podíamos quedar en un discernimiento que lo único que nos lleva es a golpearnos la espalda y a decir es mi culpa, es mi culpa, mi culpa, y he pecado y he vuelto a pecar, y entonces el discernimiento se vuelve como un examen de conciencia. Cada día tengo que ir a confesarme porque no hago sino cometer pecado. No, esa no es lo que está detrás del discernimiento, no es un examen de conciencia. Maravilloso si el discernimiento te lleva a hacer una confesión. Y San Ignacio de Suyo hizo una gigante. Según la historia dice que se demoró 3 días dándose de todo lo que había hecho en sus primeros 26 años de vida.
pero esa no es, lo que está detrás del discernimiento no es eso. Si tú estás detrás del discernimiento pensando que solamente vas a ubicar pecados, por ahí no vas por buen camino, no vas por buen camino. Ese camino de los escrúpulos, San Ignacio detectó que era del mal espíritu. Incluso nos dice que el espíritu lo invadió de tal manera, tanto sus escrúpulos, que llegó a pensar en suicidarse. Cuando uno está solamente pescando sus errores y pescando sus pecados, está caminando por un mal camino. Ese no es el buen espíritu. El buen espíritu no te lleva por ahí. Un buen discernimiento te tiene que llevar a y es la presencia del Espíritu Santo en ti. Entonces, si estás viendo que te estás conectando con el discernimiento solo para encontrar pecado, ese no es el camino del discernimiento. Y el último es colaborar en el cuidado de la casa común. En este aspecto sí, digamos que el Papa Francisco ha sido muy claro en Laudato Si, nos ha enseñado que tenemos que defender el planeta como la realidad propia de todos nosotros para que podamos hacer de él un lugar mejor. Bueno, muy bien. Hasta aquí entonces, por último, quiero mostrarles una imagen de la cual vamos a aprender un poco, pero que nos permite conectarnos con este tema del discernimiento y sobre todo que nos permite comprender más y mejor quién es ese Dios detrás del cual estamos, quién es ese Dios que nos está invitando a crecer en el conocimiento del discernimiento. Entonces, miren, les presento esta imagen de la Trinidad. Los que la puedan buscar en internet para que vayan a trabajar un poco más y lo profundicen, nos está mostrando una concepción diferente que nos mete un poco dentro de este camino del discernimiento. Entonces, es una Trinidad que ya no es un triángulo en el cual arriba estaba nosotros o por fuera estábamos nosotros, es todo lo contrario. Entonces el Padre está sosteniendo a toda la humanidad, cada uno de nosotros que se sienta sostenido por ese Padre, que se sienta servido por ese Hijo. Está el Hijo ahí lavando los pies, está el Hijo en posición de servicio hacia nosotros y está el Espíritu Santo pendiente de nosotros también. Está solícito y presto a estar con nosotros todo el tiempo. Que entendamos entonces dentro de nuestro crecimiento en este camino del discernimiento este concepto de la Trinidad, un concepto de la Trinidad en la cual nosotros estamos en el centro. No se trata de un antropocentrismo porque, como ven, no es un hombre sentado en un trono ni montado en una camioneta 4x4, es un hombre sufriente, es un hombre que está muriendo, es un hombre que está en el mundo, ojo con eso. No sintamos que es un hombre solo, es un hombre conectado con el planeta, conectado con las demás personas, pero que nos empecemos a conectar a través de una práctica de discernimiento con esta nueva concepción de la Trinidad. No es un Dios externo a nosotros, no es un Dios al que vamos a llegar después de la muerte, no, es un Dios que está con nosotros en el mundo, es un Dios que está aquí en nuestras vidas, es un Dios que nos sostiene, pero también es un Hijo que nos sirve, que da su vida por nosotros, que lava nuestros pies, que nos acompaña constantemente. Es un Espíritu Santo dispuesto a actuar, atento, mirando hacia nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en torno nuestro, sufriendo con nuestros sufrimientos, sufriendo con nuestras dificultades, acompañando nuestra vida. Con esta imagen de la Trinidad que los invito a que la busquen, a que por favor la mediten, a que por favor la hagan parte de su oración. Entonces vamos a terminar este encuentro de discernimiento de hoy, invitándolos a que nos encontremos nuevamente en el discernimiento de diciembre con la idea de que hagamos nuestra contemplación en torno al nacimiento de Jesús. La idea del discernimiento de diciembre es que
hagamos una preparación de la Navidad a partir de una práctica de un proceso de contemplación y que sigamos creciendo en el conocimiento del discernimiento de nuestra vida. Espero que hayan podido encontrar algunas respuestas en camino de crecimiento de este proceso en lo que es el discernimiento y que poco a poco vayan incorporando esas prácticas que nos permitan ser más para servir mejor. A todos muchas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta para terminar. Adelante. Fabián, qué pena. Dale, Martica. ¿Tú me puedes ayudar con el nombre del libro que nos recomendaste al principio, que no lo escuché muy bien? Ah, claro que sí, con todo gusto. Mira, el autor es Luis Goncalves de Cámara y se llama, espérate, La vida del peregrino. El autor es Testamento del peregrino. Testamento del peregrino de Luis Goncalves de Cámara. Listo, gracias. A ti, con todo gusto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo adicional? Si nadie, ¿me permites al final unas palabritas, Fabi? Claro que sí, Pachito, adelante. Pues si no hay nadie más que quiera hablar, que veo por ahí unas manos, creo que hay manos levantadas, no sé. No, estaba solo Martica, pero ya le respondimos. Así que adelante, Pachito. Ok, no era pues para agradecerles la presencia, también para invitarlos a este próximo sábado a los padres del ciclo 4, tenemos taller de habilidades para la vida con ellos. En este momento estamos publicando pues la invitación, como siempre la inscripción es a través del correo de Escuela de Padres de Azobartolina, edp@azobartolina.com.co. La inscripción es importante pues, más que todo para manejar nosotros nuestros indicadores de gestión, más que por costos o otra cosa, porque son cursos gratuitos. Y les voy a enviar por el chat de este grupo de trabajo que estamos haciendo la informático para la encuesta de satisfacción para que nos ayuden en esa retroalimentación y poder nosotros seguir mejorando con todos los espacios que nosotros trabajamos. Por ahora eso era todo lo que quería decirles, aparte de las muchas gracias. Bueno, Francisco, muchas gracias a todos y nada, pues que sigamos creciendo en este camino del discernimiento. Dios los bendiga. Gracias, Nos vemos en Fabi. diciembre. Gracias, Fabi, muy amable. No, a ustedes, Gracias, muchas Fabián. gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, Chao, gracias. Juan, muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Buenas tardes, buenos días para todos.